Comenzamos nuestra oración de la mañana en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a escuchar la lectura para este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, que es un texto que está como cortado. Ustedes fíjense que está anunciado el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Tiene los versículos del 1 al 3 y luego salta hasta el versículo 11, la segunda parte del 11 hasta el 32. Entonces, bueno, vamos a seguir un texto conocido, pero bueno, viene así como cortadito, así lo pone el leccionario. Escuchamos la lectura. Bueno, y la lectura dice así: todos los publicanos y pescadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores, a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado cambiar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tenían pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría,
porque tu hermano que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver cómo todo se desarrolla porque tenemos a nuestro técnico con algunas temitas de salud ahí dando vueltas. Así que bueno, todo va a ser muy movido hoy y tal vez salimos un poco de nuestras formas de siempre. Nos abre a nuevas posibilidades. Caja. La caja, la caja. Bueno, vamos, hoy también, otra vez vamos a ir por ahí, porque este texto que nos trae el cuarto domingo, que vieron que era un texto cortado, ¿no? Pero tiene una introducción y después viene, lo clásico son las tres parábolas, porque especialmente a la piedad cristiana, ver que son cuatro las parábolas, siempre cae un poco mal. Siempre se dice, bueno, se lee la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo perdido, se lee en ese orden un poco, clásicos. Claro, hay una cuarta que siempre se la trata de obviar, que es la parábola del administrador sagaz, que es el que corrige toda la contabilidad para quedar bien con él mismo. Y bueno, la parábola bellísima, pero bueno, la piedad cristiana esa como que no, esto Jesús no debe haber dicho, ¿no? Pero no, como bueno, como queda feo arrancarlo de la Biblia, lo pasan por alto. No vamos a meternos hoy ahí porque no es nuestra parábola y que tenemos una con tanto material que de por sí nos va a costar entrar. Importante tener esa pequeña introducción que nos ha dejado el leccionario también de por qué están aquí las parábolas. Este grupo, por lo menos tal como las trae San Lucas, nos presenta que el conflicto está con quién, y ahora, claro, tal vez para nuestra cultura de hoy no es tan así, pero para la época era crucial, con quién come Jesús. Es decir, el comer en la época tiene un acento más fuerte que hoy. Hoy hay una cantidad de cuestiones del comer que uno come y bueno, y ya está, y con mayor o menor tolerancia, depende cómo es cada uno. Es decir, bueno, y si hay que ir a algún lado, más o menos. Yo trato de evitarlo, pero bueno, los demás por ahí no tienen esos problemas. Tú dices, bueno, ¿para qué? Pero bueno, a veces necesidades, cosas, y otras veces uno dice, bueno, sí. En la época hay una cuestión mucho más de un encuadre que tiene que ver fuertemente con una mirada tal vez más religiosa que la que podría tener hoy en día la comida. El compartir la comida es una cuestión muy de una comunión integral comprendida de maneras diferentes en el tiempo, donde, bueno, como por ahí se dice todavía, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Un poco tiene que ver con eso. Entonces, claro, un maestro respetable en la época no comía con aquellos y aquellas considerados las pecadores e impuros, pecadoras, ¿no? Bueno, eso, y esto genera una cuestión de una tensión con los otros caballeros respetables de la época, que es lo que está planteado en el texto. Entonces aparecen las tres parábolas, pero esta que es la tercera, o cuatro, si uno quiere hacer una lectura un poquito más integral del texto y no tan a los tijeretazos, esta particularmente, que aquí Marta decía, es muy larga esta lectura, es cierto, es un texto largo. Aquellos que les gusta lo histórico crítico probablemente nos dirán que las parábolas a lo mejor son parábolas dichas en distintos momentos que pues terminan agrupadas aquí en cómo Lucas nos las trae, pero el hecho de leerla separada tiene dificultades en cómo construye sentido el texto, pero a su vez la parábola en sí misma tiene material suficiente para generar sentido como para tenernos un buen rato, pero trataremos de que no se extienda demasiado y como el reloj aquí me parece que se quedó sin batería, esto es un riesgo. Bien, para ver dónde estamos. Rápidamente. Muchas gracias. Uy, sí, es un riesgo. Acá, para el reloj. Bueno. El señor inglés. Sí. Tuc, 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 tuc. Bien. Rápidamente un repaso de punteo de nuestros personajes. Ahí está la figura del padre,
hay dos hermanos, hay una serie de situaciones, hay más personajes, por supuesto. Si uno quiere hacer un análisis de personajes, uno se va metiendo más y más adentro para llegar a la estructura más profunda del texto. Bueno, hay muchísimo. No va a dar hoy, pero tal vez para otro día uno puede trabajarlo un poco más. Parábola bellísima, donde hay una serie de cambios en las situaciones que nos van llevando. El hijo menor, así arranca, pide su parte de la herencia y padre reparte toda la herencia, hay que ver, en un modelo de época seguramente, donde el mayor recibe la mayoría, porque eso está un poco en esta concepción de evitar que los campos sean cortados cada vez en fracciones más pequeñas, clásico, no solo de esta época, ¿no? Si eso va a continuar, y lo vamos a encontrar en muchas tradiciones, el hecho de que, bueno, si se vive de lo que la tierra produce, uno no la puede fraccionar de tal manera que pues, no vive nadie. Entonces ahí ya hay una cuestión tal vez tradicional, eh, tribal en un sentido más reciente, posiblemente para Israel, que viene más bien de un modelo de pastoreo transhumante, ¿no? Yendo y viniendo. Bueno, el hecho de cultivar ya es algo un poco más reciente. Quién sabe cuántos cientos de años, pero bueno, un poco más reciente. Entonces, está anclada ahí esta parábola. El menor, para hacer un recorrido rápido, se va a tierras extranjeras. Es decir, aquí también empieza a jugar lo local y lo extranjero y gasta, dilapida todo. Y bueno, y aquí es donde comienza generalmente, uno dice, sí, claro, va, gasta. Mientras tanto, el otro hermano se queda y trabaja y hace todo lo que hace un buen hijo. Entonces, claro, aquí ya está puesto como para que cuando lo escuchemos empecemos a decir, bueno, sí, claro. O sea, ¿qué hace la parábola? Nos pincha un poquito para que internamente vayamos tomando algunas posiciones. Es decir, y hemos tenido muchas veces encuentros de estudio con esta parábola y lo primero que hacen, bueno, sí, pero al final de cuentas, acá, ¿qué es lo que... Primera lectura, muy superficial, pero muy humana, es al final se termina premiando el despilfarro. ¿Cómo es esto? Fíjense cómo es la cuarta parábola, ¿no? Que le da una vuelta más de tuerca al problema. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo funciona? Eh, bien. Después uno tiene la situación, volvemos un poquito para atrás, tenemos la situación de que llega el hambre en la región y termina ahí con un trabajo donde ni siquiera tiene para comer. Y aquí lo interesante es como hay una serie de movimientos que se van a ir dando. O sea, pasamos en el caso del hermano menor, que está en el extranjero, o sea, en otra tierra, otro lugar, de pronto pasa de ser la visita rica, con plata, al inmigrante pobre que no tiene nada. Es decir, su situación, y eso, según el texto, que es brillante el relato, no lo deja atado a la cuestión tanto de que ha gastado el dinero, sino el hambre que viene. O sea, hay un elemento externo que llega. O sea, no es lo que simplemente es una cosa que lleva a la otra, sino que aparece un elemento externo. Esto es un recurso que muchas veces aparece en los textos, ¿no? O sea, no todo sigue de la manera tan básica o prevista que uno tiene. Uno puede planificar, que está bien hacerlo, pero después pasan cosas que no están en la agenda. Y ahí es entonces cómo funciona. Porque dice, llegó el hambre, y entonces uno puede asumir que esto es un problema que le está pasando a un montón, no solo a él. No es solo el que gastó el dinero, sino todos están pasando por situaciones complejas donde termina, por supuesto, con cuestiones también que hacen a la mirada social y la mirada religiosa de época para tradiciones donde justamente tocar el cerdo es una cuestión de impureza
Entonces, cuidarlos es justamente en medio de la impureza total. Esto también tiene que ver con ciertas picardías de Jesús en las parábolas, ¿no? O sea, nos está conectando con lo puro y lo impuro también aquí. En medio de esto, el hermano menor recapacita y vuelve. Claro, aquí nuevamente aparece ahora la parte más moralista piadosa, ¿no? Esta que dice, claro, bueno, como uno tiende a ir por ahí, dice, bueno, pero al final no vuelve porque se convirtió de corazón. No, vuelve porque tiene hambre. O sea, ahí uno dice, no, no, pero entonces, ¿dónde está el tema? Entonces empieza el moralismo religioso. ¿Dónde está la conversión de corazón ante el Señor y todo? Bueno, la parábola esta dice, no pasa por ahí. Tal vez porque nunca pasa por ahí. Porque la parábola también apunta a dónde somos como seres humanos. Nunca llegamos al punto donde esas cuestiones absolutas están en el plano humano. Nunca hay una conversión absoluta como pretenden los moralistas y las moralistas religiosos y religiosas. Sí, 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 porque tiene que estar todo el mundo adentro por cuestiones de género. También hay moralistas religiosas. Y claro, ese es el problema. No está. Claro, y la Reforma estaría muy de acuerdo, no digo la congregación, bueno, no sé, la congregación no le voy a preguntar, pero la Reforma del siglo XVI sí estaría muy de acuerdo en esta mirada luterana de que no hay justificación por las obras posibles. Entonces, claro, esperamos algo, pero que en realidad la propia construcción general, nuestro propio marco de fe, dice otra cosa y regresa. Y entonces comienza un discurso, o sea, porque dice, habla de la ruptura, utiliza la palabra pecado no tanto en un sentido moral, sino en el sentido de ruptura. Pecar es romper, por eso cuando hablamos de pecado tenemos que pensar que es nuestra ruptura para con Dios y no cuestiones de cosas que uno hace, que pueden ser las consecuencias, sí, claro, pero no es Él. Entonces ahí hay un tema de definiciones también. Por eso el Cordero de Dios, el Cristo, quita el pecado del mundo, no solo de los moralistas creyentes. Es todo. Es decir, y eso es lo que a veces también nos incomoda como personas cristianas, de que, bueno, que la redención que Dios realiza eh, es para todos y para todas, y no solo para algunos y algunas, que son los que piensan como yo. Es otro problema que venimos arrastrando. Ahora, ¿qué pasa? Vuelve y comienza su discurso, porque también con mucha picardía, nuestro relato, cuando está pensando en volver, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen el alimento todos los días? O sea, fíjense que no está diciendo, bueno, al final soy el hijo, voy y me va a recibir porque soy el hijo. No, no va por ahí. Está en un plano mucho más básico, pero que por supuesto está apuntando, porque finalmente lo está haciendo con una mirada no desde un lugar de privilegio de hijo, sino desde el lugar de la justicia. Todo el que trabaja tiene su comida. Cosa que, ¿dónde vamos? Porque finalmente la ley en el Antiguo Testamento y también que entra al Nuevo con Jesús, que lleva la ley a su plenitud, tiene que ver con eso, con la justicia. Es decir, la ley está para proteger y para el bienestar, no para imponer los caprichos de unos y de otras en cualquier ámbito que estén, desde los jueces hasta presidentes y presidentas de iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde esto se ajusta. El texto nos ha llevado a donde la ley, en su justicia, no queda ahí porque tiene un sentido aún más, pero lo básico es que todo el mundo coma. Lutero, primer mandamiento, catecismo mayor. Debemos temer y amar a Dios por sobre todo. Bueno, que es el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Porque justamente la idolatría es cuando el alimento no llega a todos. Ahí se ha perdido el rumbo y ya no es el Dios, por lo menos
el Dios de la tradición judeocristiana, otros. Y ahí entra esa tensión de la idolatría, que muchas veces no es estar haciendo actos piadosos, sino justamente lo más básico, el piso, es asegurar que todo el mundo coma. Ahí estamos, en lo más básico. Por supuesto que podemos abrir este concepto y decir, bueno, el alimento tiene que ver con la salud, la educación, un montón de cosas que nosotros hoy en día decimos con otro lenguaje, ya bueno, un lenguaje también está entrando por la cuesta abajo, pero bueno, eh, lo que hoy llamaríamos derechos básicos, que en la época no se las ve tan así. Pero en esta otra casa, en la tierra propia, ahora territorio propio, territorio ajeno, es decir, eso está. Ahora vuelve diciendo, bueno, buscando el piso básico porque no merece otra cosa. No merezco, dice, llamarme tuyo. Trátame como en una mirada de escala, como uno de tus sirvientes. Ahora, bueno, y ahí es donde vuelve y comienza ese discurso. He pecado contra Dios y contra ti. Uno espera la segunda parte. Ahí hay una interrupción que hace el padre, que es, empieza a dar indicaciones de que lo vuelvan que lo vistan, que lo pongan en condición y que entre y va a haber fiesta. Le den la jerarquía. Claro. ¿Qué hace? Lo reincorpora porque aquí también, y esto es lo que empieza a desvelarse en la profundidad de sentido del texto, así como hay dos hermanos, y estos sí son, en el relato son personajes, uno diría que son físicos, ¿no? Son sujetos físicos que tenemos ahí uno y otro. También hay, pero esto está oculto en el texto, por lo menos dos padres, en el sentido. Hasta tal vez un poquito más, pero bueno, en lo básico hay dos. Hay uno que es el que los hermanos ven y hay uno que está oculto, que ahora se revela con B corta, ¿no? Eh, bueno, tal vez también se revela con B larga, pero acá queda revelado. O sea, hay un modelo que es como los hijos le ven y está lo que ahora surge a la luz. O sea, está en el clásico de la Reforma, diríamos, en el modelo de Lutero, está el padre del emérito, por eso también ambos hermanos funcionan con el modelo de la teología del mérito. El menor, bueno, se zafó un poquito, pero igual en su mecanismo, es decir, no merezco. ¿Mm? Lo cual que, bueno, no está mal tener un poquito de no creer que uno se merece todo y quedarse con todo y simplemente no hacer nada, tampoco está bien. Pero, y ahora nos encontramos con el personaje del padre que ha entregado todo y ha quedado, si uno mira en el texto, circunscripto a la casa, el lugar de producción y todo es el campo, donde está el hermano mayor, el padre está en la casa, lugar de, en la época, de la mujer o los ancianos o los niños, es decir, los que no son productivos, en el sentido productivo del campo, no quiere decir que las mujeres no trabajaban todo, y también trabajaban en el campo, pero en la mirada patriarcal es esto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Este encuentro nos revela, con la B corta, la temática de la gracia. O sea, los hijos funcionan con el modelo del mérito. Uno que se lo toma totalmente en serio, uno que se lo toma en medio de la chacota, pero termina acá. Y lo que se ha revelado ahora es el tema de la gracia. Que uno dice, bueno, pero ¿cómo condice esto con que también hay que funcionar socialmente, ¿no? Porque eso también es una de las problemáticas que va a surgir en el texto. Bueno, claro. Y ahí es donde tenemos que mirar al otro hermano, el hermano mayor que aparece recién a partir de que llega
Y cuando está en caminito ya llegando, empieza a escuchar que hay sonidos diferentes a los cotidianos. Llega de trabajar en el campo, cansado, con todo lo que uno puede imaginarse, ¿no? Porque también la parábola nos pica con eso. Y en lugar de encontrarse la comida hecha y algo que es lo que está esperando, encuentra una que está de fiesta. Ah, no, dice, pero esto. Y tendemos a empatizar. Claro, y está bien, porque también, ¿por qué empatizamos? La parábola es pilla, y Jesús más todavía, porque también tenemos un cierto modelo en la cabeza. Claro, el hijo mayor es el que ha cumplido con todas las cuestiones que hacen al buen hijo. Mantener el modelo familiar, los mandatos, ha cumplido con todo. Ha cumplido con todo y todo lo que ha invertido en su vida, sufriendo, ser obediente, bueno y cumplir con todos los mandatos, sufriendo porque nunca ha tenido ni para un asadito con los amigos, como dice el texto, nunca, y se encuentra con esto. O sea, todo su mundo se viene abajo. Todo el modelo del patriarcado, que justamente es un modelo que lo que hace es hacer miserable la vida de todos y de todas, se le viene abajo. Todo lo que ha defendido, toda la obediencia a un modelo que ha incorporado y que debe ser sostenido, todo el disciplinamiento de los demás que comienza con disciplinarse uno mismo, parece cierta cultura protestante inclusive, se viene abajo. Porque quien debe sostenerlo en su mirada, que es el padre, el modelo patriarcal, donde hay una cuestión de escalas jerárquicas, donde lo único que le queda al que está más abajo y sufre es poder llegar arriba y hacer sufrir a los demás y las demás, ¿no? Todo se viene abajo, toda la escala se viene abajo. O sea, el padre, su construcción de padre, le ha traicionado. Ahora, el problema es que, claro, la parábola no queda y la parábola siempre es algo que viene a hacernos pensar. Y los personajes tienen como capas. Un poco claro, no tenemos problema en las otras. Y acá también decimos, aunque nos resulte incómodo, bueno, el padre tiene que ver con esta cuestión del Nuevo Testamento también, y que encontramos en otros textos en el Antiguo, bueno, pero donde para la comunidad de fe el padre de la parábola es Dios. Y esperamos otra cosa de Dios. Hemos hecho tanto mérito, tanta cosa, nos hemos hecho la vida horrible y en lugar de premiarnos. Ahora, el problema es que lo que no va a premiar es lo horrible, porque no es que el hermano mayor está excluido de la fiesta. Es más, ahora llevemos la parábola a ese otro nivel de profundidad. Su enojo no le permite ser parte. No puede salir de la caja en la que se ha metido, que la ha trabajado tanto, la ha estado cuidando, atornillando tanto toda la vida, que no puede salir de ahí. Su propio enojo lo ha encerrado. Tanto que, y ahora juguemos un poco con los niveles del texto, como tantas personas cristianas, nosotros y nosotros mismos, cuántas veces, Dios mismo sale de la fiesta para venir a buscarnos y no vamos a entrar. No, ahí no me voy a meter. Pero el problema es que Dios está ahí. Ha salido a buscarme, pero estoy tan enojado porque mi construcción de Dios, que finalmente se revela que es un ídolo, es decir, no estoy dispuesto a soltar. Acá el hijo menor que volvió se arrepintió. ¿Se arrepintió? Se arrepintió, por eso volvió. Pero se arrepintió de Y lo... eso cuando nos arrepentimos ante Dios. Ahí está. ¿Se arrepintió de todo lo hecho o el hambre lo llevó de vuelta? No, el texto, pero está maravilloso el planteo. Por ahí. Claro, está maravilloso, porque Somos carne. somos carne, esa es la clave, somos carne, somos carne. Es decir, finalmente, porque el texto es pillo en eso,
no nos habla de un profundo arrepentimiento. Yo me fui, abandoné a mi papá, me gasté toda la plata, etcétera, etcétera. Y el hermano mayor, peor, está ahí en la casa diciendo, este texto está muy suavecito, dice con mujeres. Bueno, uno puede, si uno traduce, sí, el texto griego dice con prostitutas, dice, no anda con vueltas. El hermano mayor que ya está sufriendo y si este otro que la está pasando como él quisiera estar. Y muestra justamente el drama humano. ¿Cómo era eso? Somos de carne. Muestra el drama humano ante Dios, que es la absoluta gracia y la misericordia. Y esa es nuestra tensión. Esto es como el que está en la cruz al lado de Jesús, que no tiene ni el bautismo, ni hay un arrepentimiento profundo. Todo él dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo ahí. Y uno dice, pero todo lo que yo hice para llegar y ahora este desgraciado llegó antes. Ese es el problema de la gracia de Dios. Y la virtud, porque si fuera por nuestros méritos, nunca tendríamos suficiente. Siempre pasa eso. ¿Qué cantidad de arrepentimiento tenemos que poner en el vaso para que esa medicación funcione? Nos lleva a un problema. Claro, esto lo que hace es nos desarma todo, porque claro, no es que el hermano mayor pierde la relación con el padre. Fíjense que sigue estando el diálogo y la parábola no resuelve finalmente qué pasa. No sabemos si finalmente suelta su caja de prejuicios y entra. Porque el problema es que el que tiene que convertirse, sí, es el hijo mayor. El otro, las circunstancias lo llevaron a los tumbos y termina a los tumbos nuevamente en manos de Dios. El otro, como no puede soltar su caja de prejuicios y enojos, porque se ve que lo del asadito que nunca tuvo, sí, entre el hermano que estaba de fiesta y el asadito que él nunca tuvo, está no feliz, digámoslo de esta manera. Y no puede conectar con el otro. Sí mantiene una conexión con el padre, pues siguen un diálogo, pero no dice, el padre dice, tu hermano, y él dice, ese hijo tuyo. Notan la diferencia, ¿no? O sea, el vínculo sigue existiendo, pero no puede, o sea, la gracia de Dios no le permite decir, aquel otro es mi hermano o mi hermana. Porque entre medio está todo su paquete de caja de enojos y prejuicios. ¿Y cómo? De no justicia. De no justicia, porque finalmente él ha sido, desde su lectura, es decir, el bueno, el que hizo todo, y resulta que después, claro que por supuesto la parábola tiene muchas trampas, muchas. Y está dicha con una picardía, o sea, ¿por qué dice? Por eso leímos esos 3 versículos al comienzo, porque el problema está que vienen los religiosos, señores religiosos de la época, a decir, este come con los pecadores, ¿no? Y los publicanos si lo critican. Entonces acá, bueno, en cierta parte el menor es un poquito aquel que rompe con aquello. ¿Quién está desperdiciando en el texto, no? ¿Quién está desperdiciando los bienes? O sea, si uno mira en griego tiene que ver con eso, ¿no? Que los bienes es más que el dinero, es una cuestión integral. ¿Quién está desperdiciando los bienes? Jesús. Jesús trae lo sagrado, las enseñanzas sagradas, y las desparrama en medio de publicanos y pecadores. El texto juega con eso, con los niveles. Y finalmente, aunque después el personaje del hijo menor no cubre todos los requisitos para poder ser una cuestión de que una cosa es igual a la otra, pero tiene unos cuantos. Y donde finalmente el encuentro con Dios en la forma más directa y más simple, es decir, claro, la plenitud para la tradición cristiana es cuando se lee a través de Jesucristo, ¿no? Eso sin duda alguna. Pero está en cuanto a que el dato que le queda es
la justicia en la casa. Como modelo, ¿no? Porque casa acá es, o sea, cuando Jesús cuenta esto, lo cuenta en un ámbito donde la casa es Israel, por supuesto. Es toda la tradición, no es cuatro paredes y un campito, es toda la tradición. O sea, el estar adentro, el estar afuera, todas estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, ser parte o ser extranjero. El extranjero en el lugar, el jornalero, el hijo del jornalero con una cuestión de escalas, o la fiesta, donde estaban todos metidos ahí adentro, porque al que el hermano mayor le habla, no está sentado afuera, lo llama a preguntar qué está pasando. Es fabuloso. Fabuloso porque nos descompagina la vida. Porque como personas cristianas que decimos, bueno, acá hay que trabajar, hay que sufrir, especialmente el protestantismo en esto, que tenemos esa marca, nos pone delante del Dios que es justo y bondadoso con toda la creación. Y no solo con aquellos y aquellas que son quienes adscriben y están ahí. O sea, aquellos y aquellos que escriben también están. Porque, ¿qué es lo que pasa para el final? Y aquí lo dejamos hoy. Cuando el hermano mayor le reclama que nunca pudo hacerse un asadito, el padre le dice, pero si todo lo mío es tuyo, ¿Por qué no te lo hiciste? ¿por qué no te lo hiciste? Y no voy a poner ninguna palabra extra ahí para en este lugar tan sagrado que hablamos. No usamos esas palabras. Pero, ¿por qué no te lo hiciste? Bueno, estas son las tensiones. Claro, cuando vivimos así, vamos mirando a los demás. Si somos muy duros con nosotros mismos, nos permitimos solo el recelo. Si somos menos duros con nosotros mismos, pero en ese modelo ya con odio. Es decir, cuando somos así, tenemos por ahí estas cuestiones también inculcadas de moral muy fuerte. Decimos, bueno, no nos permitimos el odio porque está mal, pero un poco de recelo sí. El problema es, claro, uno dice, bueno, ¿cómo funciona después una sociedad de esta manera? Bueno, claro, tiene que haber reguladores, que es donde hay que volver al comienzo de la parábola, ¿no? Es decir, lo justo también es que las cosas funcionen, porque si todo es un descalabro, como la primera parte, todo es un descalabro, no come nadie finalmente. Pero ¿cómo se administra el campo en función de que todos puedan comer y todos puedan disfrutar justamente esta cuestión de la gracia? Porque el más perjudicado es el hermano mayor. La parábola señala ahí que finalmente el defensor y guardián de la moral, las buenas costumbres y todo, que por supuesto que la parábola es malvada, son justamente los primeros, los fariseos y los maestros de la ley, como decía ahí el texto, ahí al comienzo, Lucas 15, pero que como no me puse los lentes, tengo que así hacer un cosa medio a la distancia. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, los fariseos y los escribas murmuraban, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. O sea, lo que está diciendo es que los que tienen la peor parte son ellos porque se han hecho un ídolo y no pueden ver dónde la gracia de Dios está operando. Lo mismo cuando lo trasladamos a la sociedad en general, en cómo miramos las construcciones sociales, cómo vemos al otro y a la otra, cómo vemos el tema de los derechos, cómo vemos el tema de la posibilidad de participación o no, cómo construimos una sociedad para algunos sí, para otros no, cómo funciona la iglesia, que sería un capítulo peor todavía. La sociedad, entre todo, tiene algunas otras regulaciones. La iglesia en eso es peor. Pero bueno, no va a dar para hoy, pero sí por lo menos dejarnos la parábola pensando de que al menos tengamos la cuestión de que podamos levantar un poco la tapa de las cajas de todo lo que hemos ido armándonos y por lo menos espiar para afuera. Ya eso, montón. Gente, muy bendecida semana y nos estaremos volviendo a encontrar para reflexionar el domingo que viene y vamos a pasar a compartir un tiempo de oración. Amén.
La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu palabra es vida, oh Señor, que renueva el alma por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, puesto en un sepulcro muy lejos de la luz. Solo descansas en la oscuridad, pronto viene el día y la claridad. Como la semilla tú te levantarás a la vida plena, pronto volverás. Día glorioso de esplendente luz, brilla ya venciendo la tumba y la cruz. La semilla espera la lluvia y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor, que me dé fuerzas, alegría y paz, viviendo triunfante delante de su faz.